de prácticas profesionalizantes de nuestro querido instituto y de nuestros queridos alumnos, y para ellos. Así que bueno, la profesora es contadora, es profesora de la carrera de diseño e indumentaria, colabora siempre con nosotros en todos los desfiles, es nuestra contadora en los desfiles. tiene una amplia experiencia en contabilizarnos. Bueno, nada, la verdad que es una excelente profesora y compañera de trabajo. Gracias. Así que bueno, siempre nos está salvando las papas por algún asesoramiento. Así que bueno, ahora Mari, te estamos escuchando porque los otros días nos dijiste que ibas a hablar de lo que teníamos que hacer para poder trabajar como independientes. Está bien, está bien. Bueno, empezamos entonces. Bueno, buenas tardes a todas las que no saludé y que no conozco. Acá, como dijo Patricia, yo hace 30 años me recibí de contadora y tengo un estudio por el cual trabajo en estos temas de impositivos y contables. Por eso, cuando en el grupo de las profesoras que somos contadoras o licenciadas en economía o administración, nos pusimos de acuerdo y nos pidieron la colaboración para dar algún tipo de ayuda a las prácticas profesionalizantes en esta época de pandemia. Bueno, me ofrecí para ver un asesoramiento a los cuales muchos alumnos y muchos docentes tenemos miedo cuando tenemos que salir un poco del entorno de lo que es el instituto. O sea, evidentemente todo lo que es tanto docentes como alumnos, los docentes porque siempre hemos trabajado en relación de dependencia, o alumnos porque en realidad nunca han salido a defender su profesión o a actuar como su profesión, la mayoría, hay muchos que tienen emprendimientos de hecho. Creo que la ayuda impositiva en este momento, y más con esta época de pandemia, donde evidentemente AFIP está cerrada, ATM está cerrada, hay que pedir turnos, entonces bueno, hay todos unos procesos nuevos de inscripciones, etcétera, vía internet, que bueno, quería asesorarlos o ponerme a disposición para los que ustedes tengan dudas sobre el tema. Yo fundamentalmente hoy les iba a dar una charla de lo que es impositivo, o sea, lo que es la registración en AFIP, en ATM y en la municipalidad. No así la parte contable ni la parte de registración de sociedades, porque ya se complejiza y me parece que va a ser una charla demasiado larga. Por lo tanto, como el título de la charla decía, hablaba de asesoramiento contable impositivo de los microemprendimientos, voy a fundarme sobre todo en la parte impositiva. Si después hay alguna otra oportunidad de ver lo que son las registraciones de sociedades, etcétera, estoy a disposición o cualquier consulta pueden preguntarme. Hemos preparado un pequeño PowerPoint, pero que me salga todo bien. Así que bueno, ahí les comparto la pantalla para que vayamos viendo. Lo mismo, yo tengo un apunte del tema que se lo voy a subir a la profesora Escudero, como para si ella quiere compartirlo en las distintas cursos, para que les quede otra registración escrita, aparte de la charla. Bueno, ahí empezamos. Vamos a ver. Bueno, este es el título que tiene entonces esta charla, trámites contables impositivos, dado el día de hoy. Vamos a dividir principio en lo que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, denominada AFIP. ¿Cuáles son los requisitos principales para su inscripción? Yo, cuando les doy los microemprendimientos a mis alumnos y en varias personas, les informo que a partir de la idea de los microemprendimientos hay que tomar ya sea una forma de persona jurídica o de persona física. Yo voy a dividir las formas de inscripción tanto de personas jurídicas como físicas
como para que ustedes tengan en cuenta que si hacen una sociedad, ya sea de todas las tipificadas la ley de sociedades o en lo que se llama el Código Civil y Comercial que existe ahora, puedan saber cuáles son los trámites o los pasos a seguir. A partir de la idea que ustedes tengan como microemprendimiento y como siempre decimos con un estudio de mercado, un análisis FODA, una situación de que se pongan 2 o 3 de acuerdo o una sola de empezar cuáles son sus fortalezas para iniciar este microemprendimiento, la primera inscripción así a nivel impositivo que tienen que hacer es sacar lo que se llama clave fiscal. Capaz que ustedes la mayoría la tienen, que la clave fiscal es una clave que da la AFIP para ingresar a lo que es la página de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Esa clave de AFIP, que antes existía, había que ir y pedir turno en la AFIP, en la agencia que correspondía, y se otorgaba en forma personal, ahora hay una aplicación para los teléfonos celulares que se llama Mi AFIP, si alguno quiere intentar hacerlo. ¿Perdón? Bueno, la aplicación se llama Mi AFIP. En esa aplicación, escaneando el documento, el DNI actual, no uno viejo, sino el último que sacaron, y unas fotos donde les piden movimientos de cara y de brazos, les pide un mail y de ahí le comunica la clave que le han otorgado. Esa clave también tienen que poner el número de CUIL que todos tenemos como personas en la Argentina, o de CUIT aquella persona que tenga la clave única de identificación, clave única de identificación tributaria. Una vez obtenida la clave fiscal, lo que nosotros podemos hacer es realizar el CUIT verdaderamente o registrar el CUIT en la administración. Antes, para hacerlo, o en épocas que no eran de pandemia, para poder inscribir una persona física y sacar el CUIT para inscribirse en la AFIP, había que presentar una serie de documentación en la AFIP en forma presencial o con firmas certificadas. En la actualidad, gracias a Dios, esto se había implementado antes de la pandemia, porque si no hubiera sido una traba muy importante ahora, ya que AFIP no atiende, se creó en la página de AFIP esa inscripción digital que aparece en la pantalla. Esa inscripción es muy sencilla, hay que entrar con el CUIT que tenemos, o CUIL, la clave que acabamos de sacar por la aplicación de AFIP, y ahí empiezan a pedir una serie de datos o de requisitos. Tienen que presentar un domicilio real, tienen que presentar un mail o una dirección de mail, y tienen que presentar una foto de perfil que se puede sacar como selfie en el celular, y una foto del DNI en el frente y el reverso, y se carga como imagen. Una vez que entren ahí y les da una serie de pasos a seguir, como ustedes ven son 5 pasos a seguir, una vez que está completa, ustedes adquieren el número de CUIT como persona física. Es muy sencillo, lo único inconveniente que a veces tienen es las fotos del documento, o si el celular no es muy claro en foto, puede estar rechazándolo. Pero en realidad el CUIT en este momento es muy fácil de sacarlo, como le había dicho a las profesoras el otro día. En un ratito sacamos la clave de identificación, el CUIT. Pero por supuesto primero tienen que tener la clave. ¿Alguna duda sobre esto? Las personas jurídicas, cuando siempre hablamos de personas jurídicas, son todas aquellas, no solamente sociedades comerciales, sino también fundaciones, ONG, cooperativas. La inscripción para sacar el CUIT es un poco más complicada, porque hay que adjuntarle mucha más información a la AFIP. En este momento, en épocas de pandemia, la AFIP, vuelvo a insistirle, no está atendiendo en forma personal. Lo único que sí está atendiendo y en forma, les da turno y les determina una persona determinada, es la inscripción de persona jurídica.
Para esta inscripción y obtener un quit de una persona jurídica, por ejemplo, una sociedad que ustedes quieran hacer, una sociedad simple, una sociedad, sociedad anónima, SRL, una cooperativa, una cooperadora, lo que ustedes quieran que se llama personas jurídicas, o sea, vuelvo a insistir, las personas jurídicas tienen derechos y obligaciones como las personas humanas, pero la persona jurídica, jurídica está compuesta por personas físicas. Eh, eh, pero se le dice persona porque tienen domicilio, porque tienen derechos, porque tienen obligaciones y tienen nombre, pero formadas por varias personas físicas. Claro, el caso de la cooperadora del instituto, Claro. tiene personalidad jurídica. Claro, la cooperadora del instituto tuvo que sacar un quit. ¿Cómo hacemos para sacar ese quit? En todos estos organismos hay una persona encargada, ya sea el presidente de la cooperadora, el director principal de una sociedad anónima, el gerente general de las SRL o los distintos miembros que formen la cooperativa, la persona física y la persona jurídica, tiene que ingresar ese responsable a un sistema SIAP que existe en AFIP. O sea, todo esto se baja por internet, se ingresa como una aplicación más en las computadoras, y tienen que hacer una inscripción en un apartado que se llama módulo de inscripción de personas jurídicas. En ese módulo va a poner todos los detalles de la persona jurídica que quiere inscribir y le va a originar un volante de recepción y un volante de aceptación de esa inscripción. Ese volante, una vez que tenemos ese volante de inscripción, hay que pedir turno a la agencia que corresponda. Ustedes ubican que acá en el Gran Mendoza existen dos agencias, la agencia número 1 que está en San Martín y Garibaldi, y la agencia número 2 que está en Morón y San Martín. En la agencia 1 reciben La Cera, Ciudad, y en la agencia 2 reciben todas aquellas personas que son de Godoy Cruz, Guaymallén y Luján. Uno tiene que pedir turno en la agencia que corresponde al domicilio fiscal que tenga la persona jurídica que queremos inscribir y adjuntar muchos papeles. Uno es un formulario de la FIP 460J que se origina en el momento que se inscribe en ese módulo el responsable de la persona, el contrato o estatuto social, el DNI de las personas y los quit de las personas que van a integrar esa sociedad si son de personas, por ejemplo, quién es el presidente, quién es el tesorero, quién es el secretario. Tienen que adjuntarle fotocopias del DNI de todos ellos. El contrato de alquiler o comodato, donde se va a desarrollar la actividad de esta sociedad. Y tienen que llevar las inscripciones a la dirección de personas jurídicas, que ese es un trámite que yo les decía recién que es para hablarlo largo y tendido, porque para constituir una persona jurídica tiene que haber una asamblea, esa asamblea presentarla en la dirección de personas jurídicas y esta dirección va a sacar una resolución. Con esa resolución hay que adjuntarla al formulario este que les estoy diciendo y allí el encargado, la persona que los atiende en AFIP, les va a dar el número de quit y la clave fiscal. La clave fiscal de las personas jurídicas siempre van a estar relacionadas a una persona física. Por ejemplo, Patricia, Analía y yo formamos una sociedad. Patricia es la presidenta, entonces en su quit y con su clave fiscal va a poder hacer toda o terminar toda la inscripción de esta persona jurídica. Entonces, bueno, el trámite, por eso le digo, es más engorroso que el de persona física. Pero bueno, es lo único que en este momento está funcionando en forma presencial, porque les dan un turno determinado con una persona determinada. En principio, así, de estas dos formas que le estoy diciendo, lo que obtenemos es solamente el quit. Una vez que tenemos nuestro quit y la clave fiscal, vamos a la siguiente, que es qué opción impositiva de la FIP vamos a tomar. En este momento, las dos opciones principales en cuanto al IVA, que es el impuesto de mayor envergadura del país, podemos ser monotributistas o personas responsables inscriptos o exentos.
En principio, los monotributistas. ¿Qué es el monotributo? Que es una opción impositiva que a mí me da la posibilidad de actuar, de facturar, etcétera, en regla con la FIP. Si vamos a ingresar al sistema con el quit y la clave, y van a ver dentro, después hay más adelante una imagen, dentro de esa imagen aparecen distintos aplicativos donde hay uno que se llama monotributo. ¿Qué es el monotributo? El monotributo es un impuesto simplificado que incluye a distintos tipos de impuestos y de regímenes que tendríamos simplificadamente en un solo pago. O sea, en el monotributo ustedes pagan tres partes principales. La primera parte, que es la de impuesto, donde ahí se paga lo que sería el impuesto al valor agregado, IVA y ganancias, por lo cual, a pesar de tener una actividad importante, están exentos de presentar declaraciones de IVA y de ganancias, solamente con el pago de monotributo. Un segundo importe, que es la parte de autónomo o jubilación, que esto implica que son aportes a la caja de jubilación para en algún momento poder jubilarse. Esta parte de autónomos y jubilación no lo pagan o no estarían incluidos las personas que estén en relación de dependencia, porque ya la parte de jubilación lo pagan de esa forma, y las personas que aporten a cajas profesionales, por ejemplo, los ingenieros, los arquitectos, los abogados, los escribanos, los contadores, los médicos, todos tenemos unas cajas previsionales separadas del ANSES. Entonces, si yo como contadora me quiero inscribir en el monotributo, solamente pago la parte de impuestos, no pago la parte de jubilación autónomos. O si una persona es jubilada, tampoco paga esta parte. O si una persona trabaja en relación de dependencia, tiene que poner el CUI de su empleador y evitaría este pago. En este momento, ese pago es importante, es mayor que el pago de la parte impositiva y le permite como años de aporte. Y la otra parte que es la obra social. Esta parte se creó, o sea, cuando uno se inscribe en la parte de autónomo y jubilación o está incluido en esa parte, tiene que incluir también la parte de obra social. ¿Por qué? Porque se supone que esa persona, al no trabajar en relación de dependencia, no tiene una obra social gremial o provincial como tenemos los docentes nosotros. Entonces, cuando uno se está inscribiendo en el monotributo, tiene que darle dos datos. Uno, cuál obra social quiere. Hay un listado de obras sociales que aceptan a monotributistas y si quieren poner personas a cargo. O sea, este ítem de obra social solamente incluye al titular del monotributo. Si quiere pagar por esposo, esposa, hijos, padres o nietos a cargo, tienen que agregarlos y pagar otro importe más, como el mismo Perdóname, importe. Mari, dijiste que ¿Perdón? podés elegir una obra social. Sí, podés elegir una obra social que sea gremial, o sea, no OSEP, por ejemplo, ni una prepaga como puede ser Medife bueno, en este momento no me sale, solamente obras sociales gremiales. Por ejemplo, la del gremio de los empleados agrarios, las de los obreros petroleros, bueno, las de OSECAC en un tiempo lo aceptaron, ahora no están aceptándolo más, porque su importe es más bajo que lo que sean los titulares de ese gremio. Pero solamente algunas obras sociales gremiales, nada más. ¿Mm? ¿Alguna Profe, duda? Sí. yo le quiero hacer una consulta porque me tengo que ir a una clase. El monotributo, Sí, o sea, a ver si me puedo explicar. ¿Cómo sabe uno cuánto va a pagar de monotributo? ¿Cuánto le van a cobrar? ¿Así sería? ahí te muestro las otras páginas. El monotributo va a depender del monto que va a pagar, va a depender de 5 ítems, como aparece ahí en el PowerPoint. Eso le va a dar la categoría de monotributo. Una es la facturación anual, o sea, la facturación que ustedes tienen desde el año calendario anterior al momento que se están registrando.
En el caso de que sea la primera vez o no hayan cubierto 6 meses de monotributo, normalmente se hace una estimación de esa factura anual. Entonces, si vos, por ejemplo, vas a inscribirte como primera vez, bueno, vos decís, bueno, vamos a empezar por la categoría A, o si uno va a hacer un servicio, ya más o menos sabe lo que va a ganar mensualmente, lo multiplica por 12 y te da el importe que supuestamente y le va a dar la categoría correspondiente. Otro de los ítems que hay que tener en cuenta para ver en qué categoría entra el monotributo es la superficie del domicilio comercial. O sea, si yo voy a poner un negocio, tengo que saber qué superficie tiene, dependiendo de la superficie, va a ser la categoría de monotributo. Otro, el gasto anual de energía eléctrica, el monto anual que se paga de alquileres, si uno alquila, o el precio unitario del bien que vende. Por ejemplo, ustedes, si van a vender algo que supere, que su precio individual supere los 20.000 pesos, saldrían del monotributo. A continuación en la página está la planilla de las categorías. Si ustedes se fijan, ahí tiene distintas relaciones. El ingreso bruto, que eso sería la facturación anual de las personas, la superficie afectada, la energía eléctrica consumida anualmente y el monto de alquiler. Esos son los topes máximos. O sea, si yo quiero anotarme y voy a tener una facturación de 200.000 anuales, voy a estar en la categoría A. Si ya tengo 210.000, voy a pasar a la categoría B. Si ya es 440.000, ya estaría en la categoría D. Y a continuación en la planilla les sale cuánto es el importe. La primera parte sería la parte impositiva. O sea, si estoy en la categoría A, es 168,97. El aporte de jubilatorio es de 745 y el aporte de obra social 1041. Entonces, lo que ustedes pagarían de monotributo en categoría A es 1.955 pesos mensuales. Estas categorías se van a tener que analizar 2 veces al año, lo que se llama recategorización. Yo tengo que ver, por ejemplo, ahora la recategorización que viene es la recategorización en enero del 2021, que supuestamente esta tabla va a ser actualizada, pero si siguiéramos con los mismos importes, en enero de 2021 yo tengo que informar cuáles han sido las ventas anuales desde enero del 2020 a diciembre del 2019. Y eso me va a dar si tengo que recategorizarme en más o en menos. O sea, si yo facturé, estaba en la categoría... Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Pero esto no depende del tipo de producto que fabriquemos? No, depende de la facturación anual que vas a tener, que el producto no supere los 20.000 pesos o 21.000 pesos, no me acuerdo bien el monto, individualmente. O sea, si yo vendo lanchas, no voy a poder ser monotributista. Pero si yo vendo cosas de mercadería o presto servicios, etcétera, sí puedo ser monotributista. Y siempre que no tenga más de 3 actividades. O sea, si yo soy docente particular, contadora y a su vez puedo tener un negocio de ropa, hasta ahí tengo que sumar los ingresos por las 3 categorías y eso me va a dar el valor de categorización. Si yo tengo una cuarta, ya no puedo ser monotributista. Bien, gracias. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, por favor. Buenas tardes, Matías, es mi nombre, soy de fotografía. En el Matías. caso de nosotros, que somos fotógrafos, ¿se tomaría, por ejemplo, si yo me dedico a hacer distintos eventos, es como un solo trabajo, por ejemplo, eventos sociales, fotografía de productos? Sí, y ahí sería un servicio, no una venta de cosa mueble. Os prestaría un servicio, ya les voy a decir cómo se hace para registrar la actividad y vos vas a poner fotografías, ya sea sociales, ya sea periodística o lo que sea, pero vas a tener una sola actividad en distintas ramas. La AFIP tiene un código de cuando van a poner o acreditar la actividad que van a hacer,
tiene un código de actividades, tiene como un memorándum con todas las actividades que están codificadas. En esas actividades te va a decir si sos de servicios, si sos de comercial o cuál es, o qué incluye cada actividad. ¿Queda claro? Muy claro, muchas gracias. De nada. Bueno, ahora, tampoco pueden ser monotributistas aquellas personas que exporten y, bueno, los que tengan más de más de 3 actividades registradas. Este impuesto es muy beneficioso, es muy simple, es muy sencillo de inscribirse, de registrarse, porque ustedes solamente tienen que tener en cuenta que en el mes de junio tienen una recategorización y en el mes de enero otra recategorización. Pero el resto del tiempo, ustedes solamente lo que tienen que hacer es acercarse, pagar el impuesto en cualquier no en cualquier banco, sino por bolsa de comercio, están recibiéndolos, o se puede hacer con débito automático en tarjeta de débitos y de crédito, o por home banking. Existen todas las formas para pagarlo. Esto tienen que pagarlo completo, si tienen la posibilidad de, por ejemplo, tener los 1.955 pesos, pagar todo, ¿no es cierto? O si las cuotas vencen anticipadamente, o sea, el monotributo de enero tengo que pagarlo hasta el 20 de enero, el de febrero hasta el 20 de febrero, etc. En cuanto al registro de la facturación, cómo sé yo cuánto facturé anual, ustedes tienen que registrarse o una vez que no existe más la factura papel como existía antes, ahora hay que tener en la misma página de la FIP, hay ¿cómo sería? Una aplicación que se llama comprobante en línea, donde si sos monotributista te va a autorizar a hacer facturas o recibos C y facturar de esa forma. O si no, también hay un aplicativo, así como les dije en mi AFIP, hay un aplicativo que se llama Facturador Móvil, que se puede ingresar desde el teléfono y hacer la factura desde el teléfono y compartirla tanto por WhatsApp como factura papel, lo que ustedes quieran. Eso sería un poco lo que les tenía que decir de monotributo, que me imagino que ya las que están trabajando más o menos tendrán la posibilidad de verlo o haberlo visto, pero es un impuesto que por eso se llama simplificado, porque es sencillo y no origina otro impuesto a pagar que tenga que hacer declaraciones juradas mensuales ni anuales. El inconveniente es la parte de que tiene un límite en cuanto a facturación anual. O sea, si yo supero los ítems que dice en la primera columna que dice ingresos brutos, ya no voy a poder seguir como monotributista. Y si yo no informo esta modificación, o sea que yo, por ejemplo, me doy cuenta que en diciembre tengo una facturación que es 2 millones anuales, si es de venta de cosas muebles, que yo vendo 3 millones de pesos anuales, hay una aplicación que tiene la FIP que directamente te puede recategorizar de oficio. O sea, te saca de monotributo y te manda la otra condición que es responsable inscripto. La otra forma que tiene la FIP, que como siempre hay información paralela, o sea, cuando ustedes hacen o ustedes reciben una factura emitida por la FIP, una factura electrónica, la FIP toma todas las compras, o sea, ya sabe cuánto compraste, cuánto gastaste con tarjeta de débito y crédito, y cuáles son tus bienes y tus saldos en las cuentas. Así que tiene que ser coherente de ser monotributista, si uno es monotributista, tener en cuenta que cuando me voy a recategorizar, la FIP le va a decir, bueno, yo sé AFIP que usted tiene tantas ventas anuales, tantas compras anuales, entonces no puede uno poner una condición inferior a lo que le informa la FIP. Por ejemplo, normalmente los mercaditos, bueno, un ejemplo, venden mucho sin facturar, pero compran todo con factura electrónica. Entonces, ¿qué pasa? Que las ventas son inferiores a las compras. Y la AFIP esa información la tiene.
Entonces uno no puede recategorizarse, aunque las ventas que haya registrado sean menores, no puede recategorizar menos que las compras que tiene registrada la AFIP. O, por ejemplo, si compra dólares y uno factura, dice que está facturando 17.000 pesos mensuales, que sería más o menos la primera categoría, la AFIP lo sabe, entonces tampoco puedo recategorizarme en una situación menor. ¿Mm? Eso hay que tener en cuenta cuando uno se recategoriza o informa las ventas que ha tenido para que no te recategoricen de oficio, que puede ocasionarse una recategorización superior de oficio, puede generar multas. Eso más o menos sería monotributo. ¿Alguna duda de esto? No, profe, pero yo pago, o sea, yo en enero pedí el monotributo social. Sí. Todos me decían que no me lo iban a dar y me lo dieron. Uh-huh. Y El monotributo social es otro ítem que puede uno empezar durante 2 años, creo que te autorizan, y no puedes facturar más de la categoría A, no puedes tener una condición superior a la categoría A, y ese monotributo social te lo hace ANSES, o sea, no te lo hace AFIP. Pero, y el monotributo social también está exento de ingresos brutos, una vez que vos quieras cambiar, o sea, cuando vean que vos estás en una situación superior, tenés que solicitar la baja para poner el monotributo comercial, vendría siendo este de AFIP. El monotributo social lo único que pagas es la parte de obra social, no pagas la parte ni de impositiva ni la de autónomo. ¿Mm? Entonces solamente te autoriza a tener una obra social, nada más que eso. Y bueno, tenés por un tiempo limitado y por ventas que no superen a la categoría A de monotributo. sí, en realidad se paga, o sea, yo estoy pagando 521,60 y me dijeron que después puede ser que me pasen al unificado. Nada más, me dijeron eso. Ya vamos a hablar del monotributo unificado, pero sería estas categorías que te estoy diciendo. Claro, las más El bajas. unificado sería con el ingreso bruto, porque con el monotributo social tampoco pagas ingresos brutos. Tengo Y una porque hay pregunta. por ejemplo, servicio de fotografía también se puede anotar el chico que pidió, Sí, por lo menos sí. 1 año o 2 años, como dijo usted, Sí, que sí, tiene un vea tiempo cómo limitado, claro. y una facturación limitada. Y se pide turno al ANSES, se lleva la actividad, alguna constancia de la actividad que realiza y fotocopia el DNI. Nada más que con eso tienen que pedir turno al ANSES y ahí les van a dar el monotributo social. Lo que sí tienen que entrar a la FIP es para hacer las facturaciones, ¿sí? Para poder facturar. Perdón, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Blanca Biertel. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué ocurre en el caso que yo tengo equivocación? Por ejemplo, vino una persona, me pagó y yo hago una factura y hubo un equívoco en la factura y tengo que hacer una nota de crédito. Sí. ¿Cómo hago yo en ese caso? Si la factura la has hecho por este sistema de comprobante en línea, que les digo de AFIP, te da la posibilidad de hacer la nota de crédito anulando esa factura o rectificándola. Solamente se hace igual que la factura, nada más que cuando vos ingresás te dice qué comprobantes haces, y te va a decir factura C, recibo C, nota de crédito C, nota de débito C. O sea que Ingresás solo a que nota de cambia la crédito, modalidad. claro, si vos informás que vas a hacer una nota de crédito, tenés que informar, ahí te pide el sistema, a qué factura corresponde esa nota de crédito. Perfecto. O sea, yo, por ejemplo, tengo una factura que hice por 10.000 y era por 1.000. Entonces, hago una nota de crédito de donde digo, en la factura tal, de tal fecha, me refiero a esa, entonces digo, anulación factura tal o rectificación en factura tal por tal importe. Y te hace la nota de crédito. Bárbaro, sí, porque esa era mi duda. Y otra duda que tengo es con respecto, por ejemplo, a lo que usted nombraba, que yo también lo he escuchado, porque donde trabajo he visto algo con respecto a lo que usted explicó recién, que es el tema de las compras y las ventas. Yo, por ejemplo, he visto que por ahí se vende menos, o sea, compran para tener stock, ¿cierto? Para dejar en el depósito, no sé, por ejemplo, telas o lo que fuera, ¿sí?
¿Qué Sí. pasa si esa persona a fin de mes por lo general se vende menos? Entonces va a tener siempre un stock y siempre le va a aparecer más, como que tiene más compras que ventas. Eso A te lo veces. puedo estimar, eso la FIP te lo acepta por los primeros años, ponele el primer año de trabajo, pero no te lo acepta con posterioridad. Supuestamente Lógico. vos trabajás para vivir y no podés comprar más. Igual que pasa que a veces compras con una factura electrónica y pagás en cuotas, vos te hacen la factura total, Ujú. pero vos tenés que tener en cuenta, bueno, sí, es verdad, compré esto, pero fue porque tengo stock, porque, no sé, lo pagué en cuotas o tengo proveedores. En el caso de que vos informes menos que las compras, tendrás, si te pide explicación la FIP, tendrás que mostrar las facturas y el stock. ¿Mm? Tendrás que dar una Bárbaro. explicación por cuál estás en esa categoría. Y eso se puede Cuando, hacer. O sea, sí, no pasa nada, no hay, porque yo, por ejemplo, eso a mí me llamó la atención y digo, pero si esta persona a fin de mes no vende, y yo le preguntaba, ¿pero por qué compras más? ujú, Lo que pasa es que siempre voy comprando un poquito más para no quedarme sin mercadería, porque las cosas claro, suben, entonces ese pero es mi a ver, consejo. en realidad será pero si vos vas a comprar más de lo que vendés, es imposible de subsistir. ¿Mm? Claro. Porque te incluye todo lo que es alquiler, los pagos de alquiler, los pagos de luz. Y si vos estás, normalmente, ¿qué pasa? Que uno reconoce que vende un poquito más de lo que compra para vivir. Normalmente hay muchas actividades que no facturan la venta. Entonces Ajá. la FIP la toma como venta indebida, vendría siendo el Lógico. negro, que es más bueno, ¿cierto? Ujú. Pero cuando eso lo descubre la FIP, lo que te hace es notificar una inconsistencia en tus registros y te Bien. lo informa por correo, por domicilio electrónico, que sale también en la página de la FIP, Ujú. y vos podés demostrar ahí por qué está esa inconsistencia. Tendréis que contestarlo, subir las facturas escaneadas, etcétera, para decir, bueno, mi inconsistencia es por tal y tal motivo. Y Lógico. eso tenés un tiempo para hacerlo. ¿Mm? Si no, Bárbaro. puede ser que también cuando hay modificaciones así de oficios o recategorizaciones de oficio, la FIP emite en el boletín oficial un informe de cuáles son los contribuyentes que va a modificarle de oficio la actividad, la categoría. ¿Mm? Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Me quedó muy claro ahora la duda que Bueno, tenía. Muy amable. Gracias. no, gracias a ustedes. ¿Alguien más? Yo tengo una duda también. Sí, contame. Donde yo trabajaba, era una realería para hombres y bueno, los dueños se preocupaban mucho porque cuando llegaban fechas como el Día del Padre se facturaba muchísimo más que el resto del año y por ahí por un mes pasaban de categoría y el resto del año no vendían ni la mitad. ¿La facturación anual es como general o se hace un análisis mes por mes? No, es anual, toma facturas, por eso vos puede ser que un mes vendas más que otro, pero vos Ujú. cuando informás el total de ventas anuales, informás de todos los meses, los que vendiste poco y los que vendiste mucho. Ah, No es bien. que todos los meses vos tengas que pensar y que te vas a modificar de actividad. Vos tenés dos épocas en el año donde vos decís, en julio recategorizás pensando las ventas desde julio del 2019 a junio del 2020, que te incluye, por ejemplo, de junio, el Día del Padre. ¿M? Y Ujú. te incluye enero, que capaz que no vendiste nada. Pero Claro. por eso no es mensual, es anual, año calendario anterior. ¿Ah? Ah, bien. Bien, Y se genial. suman todas las ventas de todo el año y de todas las actividades. Bien. Profesora, ¿Sí? Gracias. y por eso hay negocios que no emiten factura por eso mismo, ¿no? Eh, eh, la no emisión de factura implica pago de menos impuestos. ¿Mm? Claro, Eh, Pero sí, la FIP, por ejemplo, tiene otra forma de controlar o de circularizar los ingresos, que son las tarjetas de crédito y débito y mercado de pago. O sea, también, dentro de eso me había olvidado, de cuando vos te vas a recategorizar, te dice usted compró con tarjeta de crédito tanto y vendió con tarjeta de crédito y débito tanto. O sea que vos nunca podés, o sea, por eso normalmente, ¿cuál es el criterio de un comerciante? Si me voy a comprar una blusa, digo, por eso te dice, si es en efectivo es el 10% menos, porque no te claro. hace la factura. En cambio, si vos pagás con tarjeta de débito o crédito, eso ya entra como venta a la FIP. ¿M? Ujú, Y queda gracias. registrado. Entonces vos tenés que tener el respaldo de la factura.
Lo mismo Bueno, con las gracias. transferencias bancarias. Yo te quería preguntar porque actividades como las nuestras, el diseño, por ahí uno no tiene trabajo constante. Entonces, por ahí Sí. a lo largo del año trabajás 1 o 2 meses, o tenés un trabajo importante, por decirte, y después no trabajás por mucho tiempo. Uno se puede inscribir y después borrarse. ¿Cómo conviene en ese caso? Cuando sé que no voy a tener el trabajo constante todo el año. No, vos podés inscribirte y después borrarte, pero para ese caso, cuando vos te inscribís y te borras, en realidad vas a pagar la categoría del mes que facturaste más. Entonces hay veces que corresponde, o sea, si vos vas a continuar, o sea, bueno, está bien, para diciembre, la fiesta de egresado, yo hago más vestido que en enero, que no hay nadie. Y tengo que pagar enero también, y sí, porque vos vas a seguir en actividad, vos vas a seguir registrada. Lo que va a hacer es lo mismo que le decía para la regalería de artículos de hombre, es que vos vas a tener una facturación anual que incluye meses de mucho valor y meses de nada. Pero vos vas a seguir en actividad. Si vos te das de baja, quiere decir que vos no podés facturar, no podés comprar con factura, no podés nada. Claro, claro. Sí, Mariela agrega ahí que también tenés la obra social. Claro, claro. Te incluye la obra social. Si vos trabajás 3 meses y te das de alta un mes y al tercer mes te das de baja, ya no podés pedir la obra social. La obra social, al que vos elegiste en la opción del monotributo, cuando te inscribís hay un formulario que hay que imprimir. En ese formulario es el número 184, donde te dice a qué obra social corresponde y si incorporaste familiares tuyos. Y tenés que llevar ese formulario a la obra social y con 3 meses de pago del monotributo, o sea, hay un periodo de cadencia de 3 meses. Perdón, ¿y la jubilación se paga también o eso es aparte? No, la jubilación está incluida. Ah, bien, bien. Y en el monotributo y en el de responsable inscripto creo que no, si no me No, equivoco. ahí les voy a decir responsable inscripto. Ah, bueno, Otro gracias. tema. ¿Alguna otra consulta de monotributo? Yo, señorita, yo, señorita. A ver, ¿qué pasó? En el caso nuestro, por ejemplo, esto Sí. que nosotros podemos agarrar un proyecto por 6 meses y facturar. Sí. Nosotros ya estamos, tenemos obra social y tenemos un sueldo. Entonces, ahí nos podemos inscribir por ese tiempo. Sí, te podés inscribir por los 6 meses y informar como ingreso el valor del contrato. O sea, vos decís, bueno, el contrato dice que por 6 meses voy a cobrar, no sé, 10.000 pesos mensuales, pero 10 por 6, 60.000 pesos. O sea, que vos te vas a inscribir en la categoría A y solamente vas a pagar 168,97. O sea, no vas a pagar la parte de autónomos ni la parte de obra social. Bueno, gracias. Estos valores supuestamente en enero del 2021 van a cambiar, tanto los valores del tope de ingresos brutos anuales como los valores de lo que se paga como importe de monotributo. Bueno, la otra posibilidad, sí. Disculpe, profesora, ¿cuál es el monto de ingresos brutos del mínimo? El monto mínimo de ingresos brutos son los 208.000 pesos anuales. De ingresos facturados, esos ingresos brutos son los facturados, ¿no es cierto? Las ventas. ¿O me estás hablando del impuesto a los ingresos brutos? El impuesto a ingresos brutos. ¿Cuánto hay que pagar? Enseguida les comento. ¿Ah? Bueno, disculpen, así seguimos. La otra forma de inscripción es responsable inscripto. El responsable inscripto es aquella persona que o tiene una sociedad comercial, o exporta, o tiene más de 3 actividades, o supera los montos anuales de facturación. ¿Cuál es el problema del impuesto al responsable inscripto? Que tienen que hacer una declaración mensual de IVA, donde reflejan la diferencia entre las ventas y las compras, y se paga mensualmente. Se hace una presentación anual del impuesto a las ganancias, donde se declara ingresos y egresos durante el año, y bienes personales. En este año el límite de bienes personales era de 2,5 millones, donde se registran las casas, autos, depósitos en plazos fijos, cajas de ahorro, etcétera.
Y se tiene que pagar, lo que recién me preguntaban, autónomos, que es el aporte jubilatorio. O sea, cuando uno llega a la edad, en el caso de estas actividades, no como docentes, sino en el caso de estas actividades, las mujeres a los 60 y los hombres a los 65, tienen que tener pagado, ya sea por relación de dependencia o por actividad de autónomos, 30 años de servicio. Entonces, si ustedes van a inscribirse como responsable en cripto, tienen que pagar autónomos también si se quieren jubilar. Si no, no va a aparecer el aporte autónomo mensual y no van a poderse jubilar. Esto es obligación en las sociedades comerciales para los gerentes y los directores de las sociedades, no para todos. Los gerentes y directores tienen que pagar la parte de jubilación. Los otros socios no. Pero bueno, en realidad les sirve como aporte de jubilación, que eso, bueno, en un futuro no sé si habrá alguna modificación, pero por este momento es así. Esto es automático, el impuesto al valor agregado se paga por declaración jurada y por volante de pago, ganancias también y bienes personales también. En este caso son fáciles de hacer las declaraciones juradas, pero normalmente necesitan contratar a un contador por lo menos para que los asesore. No es tan sencillo ya el pago de los impuestos y la declaración de los impuestos mensualmente. Hay sistemas, no solamente esa es la parte impositiva, pero también hay sistemas de información, hay que informar ventas y compras en forma digital. Hay aplicaciones en la página de AFIP donde tiene que registrar las ventas y las compras, que se llaman libros de IVA digitales, y acepta determinados comprobantes. Así que, bueno, hay que informar todos los meses esa situación. Entonces ya es un poco más complicado que el monotributo, que es muy simplificado y no necesitas para eso tener contador. A no ser que tengan alguna duda en la recategorización, pero también entrando a la página de la firma, el monotributo es muy sencillo recategorizarse. Este responsable en cripto normalmente son para unipersonales o para personas jurídicas que superan, normalmente quienes ingresan, los que superan el valor anual del monotributo, de las categorías del monotributo. Yo, por ejemplo, tengo un cliente que es médico y superan a veces los mínimos del monotributo y lo recategorizaron de oficio porque no tomaron las notas de crédito esas que recién les comentaba a su compañera. Entonces lo recategorizaron de oficio y tuvo que pasar de monotributista a responsable en cripto. Y el responsable en cripto puede registrar sus ventas también en comprobante en línea, y si factura de un responsable en cripto otro, se hace factura A, donde se discrimina el IVA de lo que se vende, y si es de responsable en cripto a monotributista o consumidores finales, es factura B. Que por ustedes, si se ven, esto lo explico yo a veces cuando daba impositiva, cuando ven la factura, yo por lo menos dicen que el oficio de uno es, como ustedes verán, cómo está construida una prenda, yo veo la factura, si voy a tomar un café, veo la factura, si es exento, si es responsable en cripto, si me discriminó el IVA, si no discriminó. Entonces ustedes si ven todo lo que es las facturaciones cuando ustedes compran, se pueden distinguir qué tipo de, a quién le están comprando ustedes. Bueno, yo creo que no hay mucho más que aclarar, esto habría que hacer una casa particular de cómo se liquida cada impuesto, pero bueno, me parece que no tiene sentido. ¿Alguna duda de este? Sí, perdón, yo quería consultarle algo más, no mucho, para no robarle tiempo. No, está bien, pero para eso una duda que tengo. Por ejemplo, yo tenía entendido que, por ejemplo, si hay un juicio con todo lo que son responsables, las sociedades, no toman los bienes personales, ¿cierto? Sí, eso depende. Eso depende de la responsabilidad de la sociedad. Tema, vos sos alumna mía, ¿no es cierto? Sí. Eso depende de la responsabilidad de las sociedades. Cuando vimos sociedades, vimos que dependía qué tipo de sociedad tomábamos, si
la responsabilidad ante las obligaciones que teníamos con terceros. Vos podías solamente responder o tu responsabilidad caía sobre lo aportado a la sociedad, o si no, se extendían a las personas. Perfecto. En las sociedades más comunes que usamos, sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada, la responsabilidad frente a las obligaciones con terceros es limitada al aporte. Ahora, si tenemos una sociedad, la que antes llamábamos de hecho, o somos unipersonales, respondemos con todos los bienes personales. Perfecto. Igual que el monotributo también responde con los bienes personales. Sí, pero siempre estamos hablando de la responsabilidad, cuando es un juicio, la responsabilidad habla sobre los aportes del sobre socio. los aportes. Perfecto. En caso de que puede haber una sociedad que no sea mayor de 3 socios, que puede ser monotributista durante un tiempo, pero tiene que ser monotributista la sociedad y los socios. Perfecto. Y no puede ser menor a la categoría D. Bárbaro. Bueno, esa era mi pregunta. Muy amable, muchas gracias. De nada. Bueno, después hay una placa que dice sistema registral. En la misma ingreso con el CUID y la clave les va a aparecer un aplicativo que dice sistema registral. Ahí es donde vamos a decir cuál es nuestra actividad económica, cuál es el domicilio real comercial y fiscal. El domicilio real es donde vivimos, el comercial es donde tenemos nuestro negocio y el fiscal es el que declaramos como para que nos llegue todas las notificaciones de AFIP, que también se llama domicilio electrónico. Cada vez que entramos tenemos que darle un mail y un teléfono celular para que la AFIP, cualquier notificación que nos tiene que hacer, nos va a llegar un mail. Por ejemplo, si hay falta de pago de declaración jurada, si está declarado de oficio recategorizada, etc. Y ahí en ese sistema registral se da el alta los impuestos a los que van a tributar, ya sea el monotributo, el responsable inscripto, ganancia, etc. También si tienen personal a cargo. Los monotributistas tienen personal a cargo a partir de la categoría, tienen la obligación de tener personal a cargo a partir de la H, de las dos últimas categorías del monotributo. También se inscribe acá como para hacer el registro de las cargas sociales de los empleados. Que este es otro tema para discutirlo en otra oportunidad. Esto sería todo lo que sería la registración en AFIP y más o menos cómo se llevaría en el tiempo. Todo para iniciar, a todas las personas que se inician en una actividad, las registro en monotributo. Si tengo más o menos saber la posibilidad de las cuales voy a facturar, liquido más o menos de acuerdo a la facturación anual que supuestamente va a tener, y si no sabemos, empezamos con la categoría A y después vamos recategorizando de acuerdo a la necesidad. En el caso que se pasen, pasarán a responsable inscripto y tendrán todo este inconveniente de presentar declaraciones juradas. Eso es lo que se tramita en AFIP. ¿Alguna duda? Parece que no. Perfecto. Bueno, el otro impuesto que tenemos que pagar, todo lo que es AFIP es impuesto nacional que se paga. Ustedes habrán sentido la coparticipación. Bueno, todo lo que nosotros mendocinos pagamos y van a la nación, hay impuestos que vuelven como coparticipación a la provincia. Y después está ATM, que es la Administración Tributaria Mendoza. ATM es el organismo de recaudación de impuestos provinciales. ¿Cuáles son los impuestos provinciales? Impuesto automotor, impuesto inmobiliario, impuesto de sello, aquellos que pagamos cuando hacemos contratos o tenemos algún pagaré que cobrar, etc. Y el que corresponde a la actividad que realizamos, el impuesto a los ingresos brutos. Este impuesto a los ingresos brutos es bastante confiscatorio, no sé cómo decirlo. ¿Por qué? Porque el impuesto no es sobre las ventas menos las compras, sino es sobre las ventas. Por lo tanto, el porcentaje de ingreso bruto afecta mucho al valor de los productos o hay que tenerlo muy en cuenta cuando determinamos los costos de los productos que vendemos. Porque el 4% de esa venta va a ir directamente a pagar ingresos brutos, sin depender de cuánto me costó a mí hacer
ese artículo. O sea, yo hago un vestido, cobro 2.000 pesos y bueno, gasté 1.500 de tela. O sea, el ingreso bruto se calcula sobre los 2.000, no sobre los 500. Hace 2 años para adelante, la provincia hizo un tratado con la nación e hizo lo que se llama monotributo unificado. O sea, hay monotributistas que dependiendo de la actividad puede incluir los ingresos brutos. O sea, dependiendo de la categoría que esté el monotributo. O sea, cuando se hace la credencial o la categorización de monotributo y los pagos de monotributo, hay otro ítem que se llama ingresos Mendoza, impuestos a los ingresos brutos de Mendoza. Entonces, cuando se paga el monotributo, no solamente agrego otra, o sea, pago la parte de impositiva, la de obra social, la de autónomos y la parte de ingresos brutos. Así yo ya esa lo tengo notificado, dependiendo de la categoría va a ser el monto, que es lo mínimo que se paga de ingresos brutos en el monotributo unificado es 380 pesos. Y así, dependiendo de la categoría que tengo de monotributo, va aumentando. De esta forma, la provincia se asegura el cobro de los ingresos brutos y estima un monto fijo para cada una de las actividades. O sea, sin declarar cuánto vendí o cuánto compré, etcétera, yo pago un monto fijo anual de ingresos brutos en el monotributo unificado. Y tampoco tengo que hacer una inscripción en ATM, o sea, no tengo que ir como si yo elijo ser responsable inscripto, tengo que ir a inscribirme a los impuestos a los ingresos brutos ATM y adherir toda esa información que me pide ahí, que es un formulario, documento de identidad, inscripción a FIS, contrato de alquiler, habilitación municipal, etc. Pero si me inscribo como monotributo unificado, que normalmente para todas las actividades puede ser, hay actividades que no, por ejemplo, el alquiler de inmuebles no es unificado, el monotributo, o tampoco es unificado los asesores de seguros. Hay distintas actividades que no se han incluido en el monotributo unificado, pero todas las actividades restantes sí. Y entonces se paga el monto mensual fijo. En cambio, si yo no entro por actividad o porque no soy monotributista, no entro en monotributo unificado, tengo que inscribirme, entonces en ATM me van a dar un número de inscripción, presentando todos esos detalles de formularios y requisitos. Y también tiene que ser presencial. En este momento no he inscrito a nadie, así que no sé, en época de pandemia, yo sé que ATM está cerrada, no sé si existe la posibilidad de pedir turno para inscripción, la verdad que no he probado, pero debe ser porque trabaja con turnos en este momento. Este impuesto a los ingresos brutos, ahí les he puesto que es una renta que se calcula de acuerdo a la facturación mensual de las ventas o servicios que el contribuyente haga. Entonces, todos los meses tengo que hacer una declaración jurada donde digo cuánto he facturado. Por ejemplo, yo facturé 20.000 pesos mensuales este mes por mis servicios. Yo tengo que informarle a ATM, por medio de esta declaración jurada, los 20.000 pesos de ingresos que he tenido. Y la declaración jurada, de acuerdo a la actividad que tengo, me va a calcular un porcentaje. Por ejemplo, todas las actividades de servicio el 4%, los comercios minoristas el 3,5%. Si yo no he facturado nada durante un mes, tengo que informar que es cero, pero hay un ingreso bruto fijo mínimo, o sea, 345 pesos, lo mínimo que yo puedo pagar de ingresos brutos si no he tenido actividad en el mes. Entonces tengo que hacer una declaración jurada donde informo que mi actividad tuvo un ingreso cero y tengo que pagar 345. En muchas actividades existe lo que se llama retenciones y percepciones, donde si uno tiene una cuenta corriente o cuenta de una caja de ahorro y está incluido en ingresos brutos, le van a retener impuesto a los ingresos brutos por los importes depositados o extraídos, por los importes depositados. Ese importe se puede determinar en esta declaración jurada mensual y restarle del pago. Pero siempre que no estemos dentro del monotributo unificado. Si estamos dentro del monotributo unificado, o sea, donde pagamos no solo la parte de monotributo, sino la de ingresos brutos, no me tienen que hacer ninguna retención. Y estoy como no inscripto en ATM.
O sea, me dan de baja y me declaran, si no pago el monotributo, me declaran la deuda. El ingreso bruto se paga mensualmente y se hace una declaración jurada también mensual. ¿Alguna duda sobre ATM? Perdón, a su criterio, entonces nos convendría a nosotros como para empezar, como monotributo social o como monotributo unificado, por todo lo que he escuchado, ¿puede ser? Sí, exactamente. Vale. Conviene el monotributo social, pero vuelvo a insistirte, el monotributo social depende, es limitado en el tiempo y en importe de facturación. En el caso que no adaptemos ninguna de esas formas, el monotributo unificado es lo mejor. Perfecto. Porque no tenemos que informar nada a la FIP, solamente en la época de recategorización. Y nada a ATM. Profe, yo por ejemplo que soy monotributo social, yo compré una bordadora este año, una bordadora, Ajá. o sea, un pago, obvio. Sí. Como fue solo un pago, 79.900. Y aparte tengo otra facturación, todo eso me va a figurar, o sea que si excedo, ya está. Y te puede figurar, pero yo no notificaría nada, o sea, no informaría nada hasta que me den de baja en el monotributo social. Ah, bueno, o sea, directamente me dan de baja y ahí me voy a dar cuenta. Claro, en realidad no hay tanta comunicación entre ANSES y AFIP en cuanto seas monotributista social. La única información que tiene AFIP es que vos sos un monotributista social. Entonces vos cuando te des cuenta tenés que ir a ANSES, darte de baja en el monotributo social y darte de alta en el unificado. Ah, bueno, listo, gracias. Sí, en realidad lo que más conviene para empezar, vuelvo a insistir, el social si te aceptan y si no el unificado donde solamente lo que tienes que hacer son las recategorizaciones semestrales, pero lo demás no es necesario. Perfecto, muchas gracias. Y lo último en las cuales una actividad comercial se anota si tenemos ya sea un taller o tenemos un salón comercial es en la municipalidad. La municipalidad cobra dos cosas, el alumbrado, barrido y limpieza, ¿no es cierto?, que es por ser propietarios de un inmueble o alquilar un inmueble, y otro es la tasa comercial. O sea, si nosotros tenemos un negocio, tenemos que ir a la municipalidad a inscribir ese negocio. Dependiendo de la municipalidad, cada uno hace la inscripción de formas distintas, pero normalmente todas por internet, online ahora, y se hace la inscripción donde se informa todo lo que sea, qué actividad va a realizar, los datos personales de la persona, la inscripción en AFIP, y los datos del inmueble donde se va a desarrollar. Normalmente las municipalidades, para autorizarles a funcionar, porque ¿qué hace la municipalidad? O debería hacer, mandar un inspector y hacer una inspección de seguridad e higiene, a ver si tiene los medios de seguridad correspondientes al local por la actividad que va a realizar. Yo normalmente cuando hacemos el microemprendimiento en mi materia, les hago hacer un planito del local donde van a desarrollarse para ver pues, si tienen que tener dónde van a poner los matafuegos, cómo son las salidas de emergencia, si tienen trifásica en energía. Todo eso es importante saberlo porque la municipalidad se los pide. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un microemprendimiento, vamos a poner un taller, bueno, ¿dónde van a ir las máquinas las máquinas para coser? Entonces, bueno, tener bien, a ver si el local tiene trifásica, puede enchufarse varias máquinas a la vez, dónde van a exponer, si va a tener o no vidriera. Todas esas cosas son importantes porque la municipalidad para autorizarlos a funcionar se los pide. Y les pide más o menos un planito de cómo se distribuye. Por lo menos en la municipalidad de Godoy Cruz lo he visto. Entonces, esto es para autorizar, para funcionar. Cuando yo me voy a inscribir, se llama habilitación municipal. Cuando me voy a inscribir en ATM, me piden esa habilitación municipal porque me da la fecha de inicio de la actividad. O sea, ATM le va a decir, bueno, la fecha de inicio es cuando salió la habilitación municipal o se presentó todo el trámite para habilitar el funcionamiento comercial o industrial de lo que vayan a hacer.
La municipalidad les va a cobrar, aparte por esa actividad, un importe bimestral, que se llama tasa comercial y que es distinta, que decía recién, en la propiedad del inmueble. Así que si yo voy a alquilar un local comercial, voy a tener que pagar no solamente la tasa por el inmueble, sino también por la actividad comercial que voy a desarrollar en ese lugar. Y bueno, y ahí les piden una serie de inscripciones, libretas de sanidad, si van a hacer actividades de comida o intervengan, manipulen comida, tienen que hacer un curso de manipulación de mercaderías, etcétera. O sea que la municipalidad, si son conscientes de la actividad que van a realizar, tienen que hacer un estudio de la habilitación de seguridad e higiene del lugar donde van a desarrollarse y de la seguridad de las personas que van a intervenir. Y hasta cursos, como les digo, de manipulación de alimentos. Si tienen mercadito o si tienen carnicería, etcétera, tienen que hacer un curso de manipulación de alimentos para desarrollarse. Perdón, una pregunta más. En el caso, está bárbaro y muy claro lo que nos ha explicado, pero otra consulta. En el caso que yo tengo mi taller o empiezo mi taller y lo empiezo o ya llevo 3 meses o 4 meses y voy creciendo, pero he empezado en mi casa, ¿sí? ¿Qué pasa en ese caso si yo quiero llevar todo en orden? Pero tengo el taller en mi casa, no, por una cuestión de dinero, por una cuestión de que no puedo pagar alquiler? ¿Qué sucedería en ese momento? ¿Ellos no me van a aceptar, entonces no me van a habilitar? ¿Cómo se puede estar bien uno? No importa que sea tu casa, o sea, vos necesitas demostrar dónde vas a hacer tu actividad, aunque sea el comedor de tu casa. Bien, y ahí hay que tener. Pero vos para desarrollar, claro, vos para desarrollar te vas a poner un mercadito en tu casa, tenés que hacer todas las normas de seguridad y higiene, toda la manipulación de alimentos, etcétera, aunque sea tu casa. Perfecto. Para que te habiliten a funcionar. ¿Cómo? O una habitación o un garage, por ejemplo. Lo que sea, sí, exactamente. Perfecto, bárbaro, muy claro todo. Gracias. Bueno, mi charla llegaba hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta, algún interés extra de la parte impositiva, si más o menos he sido clara. Bueno, sí. Te han atacado bastante a preguntas. Sí, es que muchas yo sabía que tenían actividad de monotributista y bueno, son dudas que te quedan una vez que empezás a pagar o te inscribís en alguna actividad. Una pregunta, profesora. Sí. Yo quería preguntar, por ejemplo, si yo me inicio en una actividad y usted habló de las retenciones, si yo tengo un plazo fijo, ¿también hay retenciones que el plazo fijo sea anterior a la actividad? No, plazo fijo no. Es solamente cuando uno se inscribe en ingresos brutos y tiene una caja de ahorro o una cuenta corriente. Entonces, como así existe el impuesto del cheque a nivel nacional, que por los débitos y créditos te cobran un importe, también te hacen una retención de ingresos brutos. Ah, bueno. Y la caja de ahorro, por ejemplo, que yo tengo es de mi trabajo, que es del gobierno. Si yo tengo mi caja de ahorro, porque yo hago movimientos, pero siempre tengo algo ahí, no saco todo mi sueldo. No, si estás inscripta en ingresos brutos, te van a calcular el impuesto a los ingresos brutos si vos depositas, no por lo que tenés. Ah, bien. Sino por lo que depositas, por el movimiento. Perfecto. Bien. Gracias. Bien. Bueno. Bien. ¿No hay ninguna otra pregunta, chicas? Sí, pregunto, mire, entonces si uno quiere empezar inscribirse y todo, ¿cuál sería entonces para que nos vayan descontando para poder tener el beneficio de la jubilación? Tenés que pagar el monotributo total. Que si te querés jubilar y sos monotributista, tenés que pagar la parte impositiva, la parte de autónomo y la parte de obra social, y si es unificado, la parte de ingresos brutos. Y entonces convendría por ahí empezar, o sea, ¿podemos ingresar directamente al monotributo unificado? Sí. Sí, porque eso tenés el aporte jubilatorio. El monotributo social no te toman como aporte jubilatorio porque no lo pagás.
Y en el unificado, ¿cuánto como es el mínimo ahí para pagar? El mínimo es lo que está en la que bueno, lo saqué. Ah, la que pasamos, sí, está bien, después lo vemos, ajá. Acuérdate que queda La grabado. planillita es 1955 de monotributo más 380 de ingresos brutos. Sería algo de 2.200 pesos, una cosa así. Y, por ejemplo, ¿cómo hago para, como, si yo estuve haciendo como ventas y todo, pero no tengo boletas o algo, ahí tengo que tener una previa, el tema de la, como, porque había que declarar, ahí era, no sé si estoy bien o me he equivocado, que había que manifestar o comprobar de alguna manera que uno tuvo tantas ventas o el inicio de la actividad. No, cuando vos te inscribís inicialmente, ponele que no has tenido venta nunca, vos vas a estimar más o menos cuántos es tu venta. Si vos no podés estimarlo, vas a poner las ventas de la categoría menor. Y una vez que empecés a facturar, ahí sí podés ya determinar valores reales. Bueno, muchísimas gracias. No he visto los chats, a ver si hay alguna pregunta que me haya quedado colgante. Sí, yo venía mirando. Los chats son de agradecimiento, que está muy claro. Excelente, excelente, la charla, por favor. agradecimiento. Bueno, gracias a ustedes. Sí, la verdad que muy claro. Ahí, otra que quiere preguntar. Sí, Marta. Le hago una consulta. En el caso que yo esté en sociedad o quisiéramos poner una sociedad o armáramos un microemprendimiento con alguna de las chicas, nosotros tenemos que hacer este monotributo y tenemos que declarar cada una de nosotros lo que tenemos. En realidad, si vos vas a poner una sociedad, puede ser monotributista la sociedad, o sea, la persona jurídica sociedad, habría que inscribirla como una sociedad simple o una sociedad SRL o sociedad anónima, la que ustedes quieran, y no ser menor de la categoría D, la sociedad, y ustedes aparte, o sea, tendría que pagar monotributo la sociedad y cada una de ustedes. Ah, ok. Eso es lo que quería saber. Bien. Pero también, perdón, Mari, si ellas están empezando, me parece que también puede inscribirse una sola, se inscribe una, dividen los gastos, porque cuando uno empieza, o sea, hacen como una sociedad de hecho, también es una posibilidad, Sí, ¿no? por eso, si es sociedad, o sea, esto depende, se pueden poner monotributistas distintos y tener distintos quits cada una, también, como al principio. Pero si fuera una sociedad que quieren inscribirla como sociedad, como persona jurídica, tiene que inscribirse la sociedad y cada una de las socias, si es sociedad simple. Si es sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, ya es distinto, tienen que estar inscriptos como exentos los directivos. Gracias, profe. Que eso también me olvidé decirles, que no lo he puesto tampoco en el apunte, que hay actividades que son exentas de IVA. Entonces, por ejemplo, las cooperadoras o las cooperativas las cooperativas, no, perdón, las cooperadoras y fundaciones. Bueno, me sale. ¿Cómo? Fundaciones. Las fundaciones son exentos de IVA. Bien. Entonces, en ese caso también tienen que inscribirse como exentos en IVA, pero están alcanzados por el impuesto a las ganancias. A no ser que pidan una exención como las cooperadoras, que también pueden pedir exención en IVA y en ganancias. Pero hay actividades también que son exentas, por ejemplo, los alquileres de casa es una actividad exenta en IVA, pero sí los que cobran el alquiler están alcanzados por el impuesto a la ganancia, porque una actividad es exenta para un impuesto es exento y para otro no. Entonces hay varias actividades, ¿no? Bien, otra vez podríamos tener otra charla sobre cooperativas. También. Estaría bueno. Ahí Mariela sabe más que yo. Bueno, Mariela, entonces la vamos a comprometer. Porque estaría bueno, sobre todo ahora que estamos replanteándonos las nuevas formas de comercialización, ¿no? Y nuevas formas de salir adelante. Una de mis alumnas, Andrea Riera, creo que es, cuando está interesada en hacer el microemprendimiento, en vez de un microemprendimiento, una cooperativa, tenía esa idea. Así que yo les he dicho que
que la cooperativa, la actividad de ustedes, fundamentalmente si van a poner un taller, una cooperativa puede funcionar bien. Sobre todo para el uso del taller, ¿no? O sea, que armen un taller y que cada una ocupe su servicio como quiera. Bien, chicas, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Mari, parece que te podemos dejar en libertad. No, muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, la explicación muy clara. Muchísimas gracias, Mari. Muy bien, muy linda la charla, muy clara, muy amable, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, espero que hayan entendido y cualquier duda me preguntan. Gracias. Gracias. Gracias.